Saludos y bendiciones en Cristo Jesús, mis hermanos y hermanas. Esto es Senderos. Es el programa radial de la Iglesia Episcopal Diócesis de Puerto Rico. Una bendición muy especial en esta hermosa mañana de esta su hermana y amiga Yadira Torres Rivas. Hoy se encuentra en Senderos mi hermano, el reverendo canónigo Ángel Dávila Colón. Buen día, padre. Buenos días, Yadira. Buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de todas las redes sociales también. También se encuentra con nosotros el reverendo padre Francisco Javier Rivera. Buen día, padre. Buenos días a todos, Yadira, y a todo el pueblo que nos escucha y nos ve a través de las redes sociales en esta iglesia nuestra. Amén. Qué bien. El padre Francisco Javier es el arcediano del Norte 2, correcto, que es lo que incluye Bayamón y otras áreas limítrofes. Sí, una parte de Guaynabo y con la Encarnación una partecita de San Juan allí. Más o menos ahí todo esa sí, pero área, es el arcedianato que está más compacto de toda la diócesis prácticamente. Más unido, más más reunido compacto, ahí. sí. Amén. También Qué él bien. es el rector de la parroquia ayudada San Pedro y San Pablo en Bayamón. Vicario de la misión de la San Pedro y misión. San Pedro. Eso está ubicado en la avenida Lo Más Verde. Allí, la avenida Lo Más Verde, IC33 en Bayamón. Amén. Qué bien. Hoy vamos a hablar un poco sobre un tema que es sumamente importante para nuestra diócesis y es el tema sobre la misión y la sectorización. Para usted, ¿qué es la misión? Mira, la misión, por definición, es ese envío que se hace a través de un eje principal de lo que es para nosotros como cristianos el envío de la iglesia, ¿no? Para predicar ese evangelio. Y para nosotros misión tiene que ser el ser enviados para anunciar el evangelio específicamente. Y yo creo que eso es lo que como iglesia nosotros tenemos que puntualizar en todo nuestro servicio como cristianos, precisamente porque estamos bautizados y en el bautismo se nos encomienda que anunciemos y seamos profetas del anuncio de la palabra. Sí, y por otra parte, el obispo ha recalcado mucho, este año para nosotros es el año de la misión, ¿verdad? Uh-huh. Y en el año de la misión, él ha sido bien enfático en algo que es el ejercicio de la iglesia en este año de la misión. ¿Qué esperamos de la iglesia episcopal, de todos sus feligreses, laicos y clérigos? Que salgamos a la calle Uh-huh. y que hagamos sectorización, padre. Uh-huh. ¿Y cómo ha trabajado el Arcedianato Norte 2 la sectorización? Fíjate, ahora estamos trabajando con el clero individualmente para trabajar este proyecto de la sectorización, porque hay diferentes formas de hacer la sectorización, ¿verdad? Está la sectorización geográfica, está la sectorización por grupos de personas o afines, ¿verdad? Y entonces, pues, creo que cada feligresía, cada grupo de iglesia, no a todos le va las condiciones del lugar y de su feligresía, no todos le cae una forma. Deben adecuarse a que el mejor fruto de la misión para cada lugar sea el apropiado. Y entonces pues estamos organizando reuniones con el clero para dar esas nuevas ideas y también algunas herramientas que tenemos electrónicas que a través de la parte de medios de nuestra iglesia que han facilitado para esto, pero sobre todo trabajar con cada feligresía individualmente para ver el contexto propio de cada feligresía, porque a algunos pues la parte geográfica pues le conviene, pero a otros pues quizás por lo extenso del territorio pues quizás no es tan conveniente, porque entonces tendría que suscribir a una parte muy pequeña, pero cada cual pues puede trabajar en esta área, según la realidad de cada una de las feligresías. Cuando me hablas de la realidad de cada feligresía, eso es bien importante dentro de toda la planificación, pero me imagino que ya han tenido alguna planificación de actividades a nivel, o por lo menos están en esa planificación, pero han tirado a la mesa algunas actividades. ¿Qué actividades más o menos han tirado a la mesa? En realidad, como estamos ahora en este tiempo, pues empezando ahora después de la pandemia, una realidad pues distinta, pues lo que teníamos planificado pues tenemos que modificarlo porque tenemos que ajustarnos a esa realidad. Pero particularmente actividades que son compatibles con lo que es reuniones de grandes grupos, no la hemos
no estamos dirigidos a eso, sino a que nuestro arcedianato vayan, por ejemplo, organizando actividades donde a lo mejor simultáneamente, pero desde cada feligresía o de cada misión, ¿verdad?, podamos llevar temas conjuntos para que podamos trabajar este mismo mensaje. Y aunque no estemos juntos todos a la vez en un mismo sitio, pero sí en diferentes núcleos o células de cada feligresía, y entonces pero unidos con una misma idea para ello. Eso es lo que se estaba vislumbrando para evitar la reunión de grupos grandes, hacerlo de esa manera, que un tema central lo podamos dividir en diferentes feligresías simultáneamente. Me parece, yo creo que la definición de misión que tiene el libro de oración común a mí siempre me cautiva, y yo creo que es restaurar, y yo creo que la iglesia está llamada a restaurar, Padre. Yo creo que estamos de acuerdo con eso. Ahora bien, cuando yo hablo de restauración, usted está de acuerdo que nosotros tenemos buenas oportunidades a través de esta sectorización, a través de esta nueva encomienda que nos invita el obispo a hacer esto. Lógicamente el obispo no lo está invitando, pero esto nos invita el mismo Cristo desde el día 1 de nuestro bautismo. Exacto, en ese vayan. ¿Qué oportunidades nosotros vemos en estas actividades? Fíjate, yo creo que no es casualidad, porque incluso hasta la liturgia del domingo próximo habla sobre un dato particular, que el Señor ve que estaba la gente desconsolada, desconcertada, como que parecían que no tenían pastor, y sobre todo ahora que estamos nosotros en este tiempo pospandémico, que nosotros tenemos que hacer con estas personas que necesitan, ¿verdad? Que muchas crisis que hay de soledad, de depresiones y todo eso. ¿Cómo nosotros vamos a enfrentar la misión de la iglesia? ¿Cómo va a responder a esa necesidad? Y creo que dentro de este ambiente de sectorización que tenemos nosotros, también nosotros podemos detectar grupos sociales y grupos específicos dentro de nuestra vida eclesial y de nuestra vida social dentro de las circunscripciones de nuestra geografía de cada feligresía, que podamos atender esos puntos, precisamente para que entonces nuestra iglesia pueda llegar de una manera más efectiva a esos grupos que no tienen que ser de nuestra iglesia, es misión abierta a todo el pueblo de Dios. Toda esa gente que puede estar, como dice el Evangelio hoy, que estaban dispersas como ovejas sin pastor. Nosotros tenemos que ser pastor ahora para esa gente, en esta nueva visión de esta iglesia que se enfrenta a estos restos de la pospandemia. Y eso yo creo que es esencial para ahora nuestra vida de la misión que vamos a hacer ahora a partir de ahora, ¿verdad? Yo creo que es muy acertado lo que estás diciendo, y no solamente la pandemia que nos afectó tanto, y que hay que decirlo, también el área sur, los terremotos, ¿no? Y todas estas cosas que hemos visto. María, yo creo que nosotros todavía hemos tenido esa secuela de María, incluso cada vez que ya yo no veo ni a la Monzón, ya yo no veo a esa gente, porque se me paran los pelos de pensar que tenemos que volver nuevamente a María. Y yo creo que y esto es lo que quiero traer ahora. Yo creo que esta sectorización y este vayan que hablaste ahorita tan precioso, nos toca a nosotros también, que estamos en este proceso de ser pastores. Pero ¿quién pastorea al pastor? ¿Entiendes? Y yo creo que es el mismo evangelio que nos pastorea. Yo creo que sí. El evangelio y la misión y el compromiso de la vocación que nos movió a nosotros a meternos a esto, ¿verdad? A meternos a la vida en Cristo para anunciar este evangelio. Yo creo que eso es fundamental en nuestro compromiso para que la sectorización y el evangelio, que es la misión de la iglesia, tenga éxito y fruto en nuestra iglesia. Yo creo que hay algo bien fundamental en esto, y es que nosotros mismos tenemos que entender cuán importante es la misión de la iglesia. Y hablamos diversas cosas, ¿verdad? Los domingos, desde estos micrófonos y ¿verdad? Desde nuestras casas de oración, ¿verdad? En el lugar que estamos con nuestros hermanos y hermanas, pero tenemos que entender que hay un Jesucristo que nos llama a hacer cosas, a ejecutar, a ser parte de ese caminar que Él vino primero a dar sus pasos entre nosotros, y que nos dejó una gran tarea. Porque eso es importante que nosotros lo entendamos, y que cuando nosotros aceptamos estar en este camino,
ya sea como personas ordenadas al ministerio, pero también como laicos, tenemos que hacer un compromiso con Dios y tenemos que ir a atender a esa gente que el Padre está hablando en esta mañana. Todas esas necesidades que el Padre ha traído en esta mañana, todas esas necesidades y estas situaciones que se han generado desde un tiempo, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo hacia acá, porque esto es un cúmulo, ¿verdad? Ha sido un cúmulo de unas experiencias que han sido para algunos buenas, pero para otros no tan buenas. Y entonces tenemos que ir a atender a la gente, tenemos que decirle a la gente que Jesucristo está vivo entre nosotros y que nosotros tenemos que darle marcha a este evangelio de Jesucristo que es vivo, ¿verdad que sí? Por eso es tan importante que nosotros ejecutemos la sectorización, que dividamos los lugares cercanos a la iglesia y que podamos ir al encuentro con la gente. El obispo ha dicho muchas veces eso. Y con entusiasmo sobre todas las cosas, y eso es sumamente importante. Y cuando el padre decía eso ahora al final, que hablaba, nos tenemos que mover, es momento que la iglesia se mueva. O sea, si estuvimos todos estos años como más tranquilos, oye, no tan tranquilos, pero que estuvimos como que más pasivos, completamente. La iglesia en ningún momento, o sea, el templo cerró, pero la iglesia siempre estuvo abierta y moviéndose. Pero ahora con este movimiento nuevo que nos invita a nuestro obispo, y que nos invita el mismo Cristo, como dije ahorita, es un movimiento y quiero preguntarte, ¿cómo tú ves el entusiasmo en cuanto a esta nueva faceta o esta nueva encomienda que vamos a tener? ¿Cómo ves ese entusiasmo en el arcedianato, padre? Fíjate, nuestra iglesia, entre la riqueza que tiene, es que no solamente tiene un orden clerical, sino que tiene un orden laical. Y creo que esto es esencial para que esto en nuestra, no solamente en el arcedianato y la feligresía, sino en la iglesia entera, que esto nos hagamos conscientes de esto y que los laicos, que es la gran vida de la iglesia, porque el clero somos pocos, pero la esencia de la iglesia es el laicado. Y si nosotros, según lo que dice el libro de oración común, nos hacemos responsables de ese orden del laicado, de ser también mensajeros de la palabra. Lo que habla siempre es la corresponsabilidad. La corresponsabilidad. Entonces, esa sectorización y estos logros de todos estos retos que ahora tenemos, pandemia, terremotos, todo esto que nos lleva de los fenómenos naturales, todo esto lo podemos enfrentar de una manera holística, donde todos podamos poner nuestro granito de arena y que sobre todo brindemos oportunidades a todos y a todas, porque todos tenemos carisma diferentes. Unos pueden hacer una cosa, otros pueden hacer otra, y diversificar para llegar a más y ser más con una misión que sea más encarnada en la realidad de cada feligresía, de cada mundo. Qué bien. Ya casi vamos a entrar en la segunda parte del programa, pero no quiero entrar en la mesa de la palabra sin antes decirle a todas las personas que nos están escuchando que el próximo 24 de julio, próximo sábado 24 de julio, vamos a tener el gran encuentro, encuentro diocesano celebrando la misión, donde primero vamos a participar de la ordenación de 14 hermanos y hermanas, 10 al diaconado permanente y 4 al presbiterado. No solamente eso, sino que vamos a celebrar juntos y juntas la oportunidad de ver ese envío de 2 nuevas misiones que van a surgir, una en Aguadilla y la otra es, padre, en Gurabo. En Gurabo. Tenemos que estar ahí porque primero vamos a hacer ese encuentro nuestro. Sí, señor. Que hace mucho tiempo que no nos vemos, con el debido distanciamiento social. Vamos a tener todo el protocolo que necesitamos para estar juntos y juntas, y luego vamos a ir al encuentro de la gente que necesita. Vamos a pasar en este momento a la mesa de la palabra, y la misma está basada en el Evangelio de Marcos, y lee así: después de esto, los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo: vengan, vamos nosotros solos a descansar un poco en un lugar tranquilo, porque iba y venía tanta gente que ellos ni siquiera tenían tiempo de comer. Así que Jesús y sus apóstoles se fueron en una barca a un lugar apartado, pero muchos los vieron ir y los reconocieron. Entonces de todos los pueblos corrieron allá y llegaron antes que ellos. Al bajar Jesús de la barca, vio la multitud y sintió compasión de ellos, porque estaban como ovejas que no tenían pastor,
y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cruzaron el lago y llegaron a la tierra de Genezaret, donde amarraron la barca a la orilla. Tan pronto como bajaron de la barca, la gente reconoció a Jesús. Corrieron por toda aquella región y comenzaron a llevar en camillas a los enfermos, a donde oían decir que estaba Jesús. Y donde quiera que él entraba, ya fuera en las aldeas, en los pueblos, en los campos, ponían a los enfermos en las calles y le rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa. Y todos los que lo tocaban quedaban sanos. El Evangelio del Señor, te alabamos, Cristo Señor. Bien, hermanos, hoy la palabra de Dios nos sigue enseñando. Este Jesús Maestro que nos sigue enseñando, y venimos de los domingos anteriores donde el Señor los empezó a enviar de dos en dos, y vemos hoy como Jesús los reúne y los discípulos empiezan a compartir su experiencia. Pero el Señor le dice, vamos a tomar un descanso y vamos a irnos a un lugar donde podamos compartir esto que hemos vivido. Y fíjense cómo, porque decía la misma palabra decía que a veces no tenían tiempo ni para comer. Y entonces, nos pasa muchas veces a nosotros. Y nos pasa a nosotros, pero como nos urge esa misión de evangelizar y de llevar el evangelio, a veces se nos pasa, ¿verdad? Claro. Y los médicos nos dicen, mira, tú tienes que tener cuenta, pero creo que nosotros como cristianos tenemos esa corresponsabilidad. Ahora bien, cuando Jesús llega al otro lado, ve que había mucha gente esperándole, y una de las cosas que me llama la atención es que Jesús le dio compasión porque los veía que estaban como ovejas sin pastor. Y creo que nosotros como pastores estamos llamados a que nosotros tengamos esa sensibilidad de ese evangelio por aquellos a los que vamos a predicar, aquellos que vamos a llevar la misión. Porque también en la lectura complementaria de este domingo nos dice, hay de aquellos pastores que abandonan a sus ovejas, ¿verdad? Y que el Señor nos llama, nos da esa encomienda de que nosotros tengamos ese amor y ese cariño, porque verdaderamente el espíritu del cristiano debe ser ese, llevar y evangelizar a aquellos que necesitan, enseñarles, porque ahí mismo dice, y se tomó el tiempo para enseñarles, predicarles y enseñarles, porque estaban necesitados de un pastor que les guiara. Yo creo que esto es fundamental en este tiempo donde nosotros ahora estamos llamados a la misión, a buscar cómo llegar a toda la gente de nuestras feligresías, y nuestra responsabilidad como cristianos debe marcarnos para que nosotros veamos la visión de un Cristo que necesita de nosotros, un Cristo que necesita que nosotros pongamos nuestros dones, pongamos nuestras habilidades, pongamos nuestros talentos, pongamos todo aquello que tenemos, porque, hermano, esto no es de nosotros, esto es de Dios. Esto es regalo de Dios que nos ha dado para que nosotros no nos quedemos egoístamente con ellos, porque son muchos los que necesitan. Y nosotros tenemos que ser, no solamente los clérigos, sino también los laicos. Tenemos que ser pastores de aquellos que necesitan, que andan desconcertados, porque ahora, ante todas las situaciones, no solamente en nuestro país, ¿verdad?, sino en otros mundos, en todo el mundo entero, ¿verdad? Vemos las noticias, Cuba, Haití, Medio Oriente, que hay muchas personas que necesitan de Dios, y nosotros somos esa parte del reino de Dios que tiene que dar respuesta a las necesidades de nuestro pueblo. Y esta frase que Jesús dice, le dio compasión porque los vio como ovejas sin pastor. Nosotros tenemos que esa responsabilidad desde nuestro bautismo, responder a esas necesidades que tenemos a nuestro alrededor. No podemos estar pasivos viendo la necesidad de los otros. Ahí está nuestro compromiso cristiano. Y yo creo que esta frase de ese evangelio de hoy nos llama a que nos movamos
nos dispongamos a utilizar nuestras herramientas. Si no sabemos mucho, busquemos aprender, a escuchar la palabra, buscar allá en nuestra feligresía donde podemos aprender para conocer más de Dios, para que estemos mejor preparados, pero nunca estar inamovibles de que nuestra responsabilidad es con aquellos que necesitan a través de nosotros. Es interesante lo que estás hablando, padre, y me impacta en cuanto sintió compasión, pero que esa compasión, y lo traes muy bien, no se queda ahí, no es sentir compasión y tener y no pasividad, hacer nada, correcto. No. Y sentarse a enseñar. Es sentir compasión y tener una respuesta a esas necesidades. Sentir compasión y tener un momento de acción para decirle a esa gente, mira, no están solas. Yo siempre digo que, y es un eslogan de campaña que yo tengo desde que me consagré al Señor, y digo que nuestra labor es ser aliciente de vida, levantar al caído, abrazar al que necesita, y eso es acción, y es importante. Y fíjate, el Señor dice, en la palabra dice, y les enseñó muchas cosas, no fue solamente la palabra, el Evangelio, exacto. Muchas cosas pueden ser a empoderarse a la mujer que se siente maltratada, a aquel que está necesitado, que no tiene trabajo, buscar cómo yo puedo... enseñarle muchas cosas, sí, y muchas cosas que creemos que es simplemente algo espiritual, no, la cotidianidad enseñar muchas cosas, y ser pastor es precisamente eso, es atender la necesidad que la persona tiene en el momento actual, y nosotros debemos tener ese ojo y pedirle a Dios que nos ilumine para poder identificar en las personas, porque muchas veces las personas no expresan lo que tienen, y a veces nosotros tenemos que tener ese don de que con la mirada y con lo que poco las personas comunican, entender la necesidad de la persona y saber escudriñar para que lo que necesita y lo que le preocupa a esa persona podamos nosotros atenderla, no solamente en el plano espiritual, sí que es importante, pero hay otras muchas necesidades humanas que también necesitan nuestro pueblo. Hay algo bien importante que me toca mucho, muy de cerca en este evangelio, y es el hecho de que en este tiempo que estamos llamados a hacer misión, a salir a la calle, a abrazar a las demás personas, es que el evangelio como que da ciertas claves para ejecutar esta acción. Primero que nada nos dice que Jesús se llenó de compasión. Yo creo que nos invita a ser más sensibles con las necesidades de otros. Dice, él reconoció que eran como ovejas que no tenían pastor. Nosotros también, cuando salgamos a la calle, no solamente tenemos que ser sensibles, tenemos que ser capaces de ver las necesidades de otros, de saber ¿verdad?, que el mundo necesita. Y cuando dice les enseñó, yo pienso que usted enseña no solamente en la manera de educación, sino usted enseña cuando usted abraza, cuando usted acompaña, cuando usted ora, cuando usted canta, cuando usted no solamente, ¿verdad?, con algo que sea de en términos, ¿verdad?, de educación, sino con otras acciones de la vida cotidiana, como dijo el padre, que son tan importantes y que marcan la vida de otros seres humanos. Yo creo que eso es parte de esta misión que nosotros estamos hablando y que hemos hablado en todos estos días, es ejecutar esa acción de Dios a través de lo que Él mismo nos está enseñando a través de los evangelios. Yo creo que en esta sectorización va muy acorde con lo que es el evangelio de hoy y nos enseña tantas cosas, pero hay una cosa que está escondida entre tanta palabra aquí y es fe. Claro. Que lo vimos en el evangelio del domingo pasado y lo estamos viendo hoy también. Y la fe está en esto, dice, ponían a los enfermos en las calles y les rogaban que los dejara tocar siquiera el borde de su capa, y todos que lo tocaban quedaban sanos. Sí, no era el poder, no tanto era el tocar ese manto, era la fe que decía, si yo solamente, lo que pasó con la mujer hemorroísa, si tan solo tocara yo ese canto. Y es esa fe. Yo creo que en la sectorización, una de las claves importantes que todos y todas debemos tener, hermanos y hermanas, es avivar esa fe de la gente. Yo creo que esa fe está sembrada ahí. Por algo la gente ha perdido su fe. Por algo la gente ya está. Yo lo estoy viendo ahora en salud conductual. Tanto paciente que va ahí y todo se enmarca a que han perdido la fe en algo. Se perdió algo. Y yo siempre me pregunto, trabajando con estos pacientes allí, ¿y dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia? Y yo creo que esto es un buen momento para decir, la iglesia está aquí. La iglesia está aquí
ten fe, sigue hacia adelante. Y cosas tan sencillas que tú puedas decirle a esa persona como que se aviva. Y yo creo que es el momento maravilloso que tiene la iglesia de retomar nuevamente el Evangelio de Cristo y llevarlo a la calle y llevarlo a ese pueblo. Como usted dijo, no solamente tiene que ser regionalmente la sectorización, sino puede ser por grupo. Grupo de envejecientes, el grupo de niños, el grupo de jóvenes, el grupo de mujeres. Eso es una sectorización también. Y eso es bien importante. Ahorita hablabas algo, Yadira, que lo quiero retomar. También es ese amor que nos tenemos que tener nosotros mismos, claro. Los que vamos a ir a esa sectorización. Eso es bien importante, esa compasión que nosotros mismos nos tenemos que... Porque ahorita el Padre habló de algo y es que cada quien tiene sus dones y sus talentos. ¿Cómo yo respeto ese don y ese talento? ¿Cómo yo lo respeto? Teniendo compasión de ti, teniendo compasión de mí, porque tú tienes tus cosas, ¿entiendes? Tú tienes tus cosas, yo tengo mis cosas, y cómo yo respeto ese don y esos talentos. Eso es sumamente importante también. De otra forma también, saber, ¿verdad?, que el final del Evangelio habla de que todos los que tocaron ese manto fueron sanados. Nosotros tenemos que saber que cuando vayamos al mundo a hablar de la palabra de Dios, tenemos que sanar el alma de la gente, el espíritu de la gente, ese interior que a lo mejor está roto. Esa es nuestra finalidad, sanar esa gente de una forma u otra. Me encanta cuando el Padre dijo que también teníamos que nosotros aprender, educarnos para hacer esto, porque no podemos ir al mundo sin tener nada que decir. Tenemos que ir al mundo con las herramientas que el mundo necesita, que son totalmente diferentes a lo que la humanidad necesitaba antes. En este momento la gente tiene otras necesidades, pues entonces es saber que vamos a sanar, que hemos sido sanados, pero que nosotros también vamos a sanar a la gente, hablándole de la palabra de Dios, dándole a conocer esa vida maravillosa que tocó nuestras vidas y que por eso nos sentimos de forma diferente, nos sentimos felices y contentos, Padre. Sí, eso es fundamental y como decía el Padre Ángel, la fe que es fundamental. Sobre todo, mucha gente que ha perdido la fe, pero sobre todo la esperanza. Claro, claro. La esperanza y la iglesia tiene que ser ese signo que brinde esperanza y que la esperanza nos lleve a fortalecer la fe de esta iglesia, del pueblo de Dios que hoy necesita tanto. Y nosotros, y ustedes en sus casas, debemos evaluarnos para que también pongamos esos talentos que tenemos. No tengamos miedo porque Dios está ahí a nuestro lado. Amén. Para darnos la mano, para cuando nosotros nos decidamos poner nuestros talentos a producir no 1, no 2 ni 3, sino 7 hasta 70 veces 7. Amén. Amén. Ya casi estamos a punto de concluir este programa de Senderos, que es el programa radial de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. No quiero despedirme antes sin decirle al Padre Francisco Javier gracias por compartir este espacio con nosotros, gracias por sus palabras y mucha fuerza para todos y para nosotros, para todos y todas, porque Dios nos ha llamado. Este es el momento y lo esperamos a todos ustedes, el próximo 24 de julio en el Mario Quijote Morales en Guaynabo a las 10 de la mañana para celebrar juntos ese encuentro maravilloso. Y quiero tomar las palabras del Padre de Sueza. Está allí para que seas parte de la historia. Eso es así. Y saludos a todos los allá en el Arcedianato y bendiciones. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Siempre para la iglesia y para todos. Terminamos en oración. Amén. Ponemos en la mesa del Señor todas aquellas peticiones que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón y ponemos también este día maravilloso en las manos del Señor. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias y te bendecimos. Gracias por esta oportunidad maravillosa de haber compartido tu palabra. Bendice a tu siervo que está con nosotros en el día de hoy para que llegue palabra que impacte a los corazones de las personas y siga dirigiendo ese arcedianato conforme a como tú quieres que él lo haga. En este momento ponemos en tus manos todas las peticiones, manifiéstate en ellas como mejor nos convenga. Te ponemos también este día maravilloso. Ahora nos dirigimos a nuestra casa de oración para escuchar palabra y alimentarnos de ese pan y de ese vino, de esa real presencia de Cristo Jesús. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Salvador Cristo. Amén. Amén. Que la bendición de Dios, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros y permanezca para siempre. Amén. Feliz domingo.